Hola hermanos, el día de hoy, 27 de marzo del 2025, es jueves, el último jueves de este mes de marzo, jueves de la tercera semana del tiempo de la cuaresma. En 3 jueves estaremos ya comenzando el triduo pascual con el jueves santo, con la misa in Cena Domini y del lavatorio de los pies, para que vean ustedes cómo vamos avanzando en este tiempo de la cuaresma y ojalá que todos maduramente vayamos viviéndolo con intensidad. Hoy es jueves, así que está de más, siempre les digo, hay que ir al Santísimo, hay que hacer una visita, una hora santa, un momento de adoración para ir, y sobre todo ya con la mirada puesta pues en los misterios que nos han dado vida. Ok, hoy les voy a hablar, yo sé que ustedes van a decir, padre, va a decir un santo interesante. Pues no es santo, es beato, todavía. Pero que es interesante, es interesante. Se trata de una figura polifacética, vamos, una cosa realmente extraordinaria. Se trata de una de las personas, leyendo su biografía una y otra vez, yo creo que aquí tenemos que decir que definitivamente el Espíritu Santo aquí ha trabajado en serio. Aquí ha trabajado en serio porque es todo un proyecto muy, pero muy particular. Se trata del beato Francesco Faa di Bruno, Francisco Faa de Bruno, nacido el 7 de marzo de 1825 en Alessandria, eso ya es el norte, en el Piamonte, allá cerca de Turín, ¿no? Bueno, era, vamos, de una familia de abolengo, ¿no? Era el 12º, fíjense ustedes, el 12 hijo del marqués Luigi Faa di Bruno. Y la mamá se llamaba Carolina, Carolina Zappa. Bueno, resulta ser que el ambiente en el que él creció, vamos, un ambiente de las artes, un ambiente muy feliz, muy maduro, muy creyente, con una profunda preocupación por los pobres, con una sólida fe católica de parte de los papás. Bueno, ingresa de muchacho en el ejército real y llegó a ser oficial del Estado Mayor, no fue cualquier cosa. Incluso estuvo en París, ahí realiza estudios de doctorado en matemáticas, imagínense ustedes, en astronomía y también en física, y entonces entra en relación ahí con los grandes matemáticos de la época, de los que en esa época en Francia eran, y luego al regresar a Turín, pues llega a ser profesor de matemáticas. Digo, las universidades lo reconocían y le otorgaron el título precisamente de doctor en ciencias, eso fue lo que se le dio. Bueno, y entonces el detalle es que al mismo tiempo que él hacía sus trabajos propiamente como educador, pero además por su posición de oficial del ejército, de capitán del ejército, era muy cercano a Vittorio Emanuele, a Víctor Manuel, que va a llegar a ser precisamente rey de Italia. Él participa en la primera guerra llamémosle, de unidad, de la reunificación italiana. Cuando Vittorio Emanuele pasa a ser el rey, a él lo nombra, fíjense usted, preceptor de sus hijos, lo puso a educar a sus hijos, porque era una persona con un conocimiento vasto, ¿no? Por favor, buen músico, dirigía coros, para que vean ustedes. Bueno, el tema es que el rechazo vino inmediato, porque resulta que era un hombre piadoso, era un hombre de misa diaria, era un hombre que vivía la fe, y entonces vendrá el reclamo evidente, terrible, duro de los de la izquierda, del pensamiento más liberal de ese siglo XIX en Italia, y entonces no lo querían. Y fíjense que él al final termina dejando el ejército porque lo retaron a un duelo por una injusticia que no tenía nada que ver él, pero él dijo, prefiero, no, esto no es para mí, y dejó el ejército. Y se dedicó, como le digo, a educar. Se da cuenta que hay grandes necesidades en Turín. El Turín, ya se fijaron los años, ¿verdad? Sí, sí, imagínense ustedes, si él nació en 1825, 10 años antes había nacido un tal Giovanni Melchiore Bosco, un Juan Melchor Bosco, San Juan Bosco. Es la época de San José Cafaso, de Cotolengo. Es decir, vamos, estamos en una época en la que santos en Turín hay por montones. Y fíjense, él llega a ser muy amigo precisamente de San Juan Bosco. Y entonces, a partir de lo que don Bosco le va ayudando, le va acompañando, pues entonces a este capitán, pues resulta que él empieza a abrir hospicios para gente pobre, para ancianos, y a él le encargan la construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Sufragio, ahí en Turín.
Vamos, es uno de los templos más bellos de Turín, hay que decirlo. Y entonces, bueno, viene el hombre y se da cuenta que de repente lo que necesitaba porque claro, estaba cuidando, por ejemplo, situaciones de niñas, don Bosco le ayudó a fundar dos escuelas, y entonces no convenía que un varón estuviera al frente de esto. Entonces, don Bosco intercedió ante Pío IX. Pío IX le dio un permiso especial para que el arzobispo de Turín le permitiera que se ordenase sacerdote. 51 años tenía. 51 años tenía cuando se ordenó sacerdote. Y lo que hizo fue estudiar la teología y todo lo que corresponde. Y entonces, ya les digo, a los 51 años fue ordenado sacerdote. Bueno, se da cuenta que él no va a poder continuar la obra y entonces funda, la obra se llamaba de Santa Cita, ¿ok? Ese era bajo el auspicio, bajo la intercesión de Santa Cita, y entonces funda las Hermanas Mínimas de Santa Cita en 1881, que eran las que se encargaban de ayudar a las mujeres, a las proletarias de los proletarios, es decir, a las amas de casa, a las que cuidan y alimentan y todo, ¿no? Las sirvientas domésticas, si lo quieren. Y además fundó otro refugio dedicado a las prostitutas, para que vean ustedes. Una figura extraordinaria. Pues miren ustedes, va a morir el mismo año de don Bosco, solo que unos meses más tarde. Don Bosco muere el 31 de enero de 1888, él va a morir el 25 de marzo de 1888. Van a decir, padre, pero el 26. Sí, 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 pero entiéndanme que el 27. Lo que pasa es que tenemos que considerar que acuérdense que cuando hay otros santos y otras fiestas, se va moviendo la fecha, ¿no? Fue beatificado en 1988 a los 100 años de su fallecimiento en Turín. De hecho, no mentiras, fue beatificado por San Juan Pablo II en la Ciudad del Vaticano. Pero bueno, ya sus restos, ya lo saben ustedes, están ahí precisamente en Turín. Ay, Dios mío. Miren, es que hay un montón de elementos que tienen que ver con la figura de él, porque él es precisamente uno de esos santos que sabe combinar la ciencia con la religión. Entonces no se contradicen, al contrario, se complementan. Y él es uno de los grandes defensores de esta teoría. Bueno, no esta teoría, sino de esta verdad, ¿no? Piensen en la Fides Ratio del Papa San Juan Pablo II, que de hecho quien la escribió fue Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Jeremías, ay Dios mío, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Esto dice el Señor. Esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara me dieron la espalda. Desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro, ¿no? Es una constatación. Recuerden que Jeremías es el profeta que más se parece a Jesús. Entonces sus sufrimientos son bastante cristianos, en el sentido de los de Cristo, ¿no? Es esto, y cómo duelen. Eso, imagínense, perdón, la cara de dolor de Dios diciendo esto, ¿no? Les hablarás, pero no, endurecerán su corazón, endurecieron su cabeza, fueron peores que sus padres. Todas estas palabras les vas a decir, pero no te escucharán, los llamarás y no te responderán. Qué duro, ¿no? Piénsenlo. O sea, yo le dije a mi pueblo, escuchen mi voz, hombre. Eso fue lo que les pedí. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Esa es la fórmula de la alianza, ¿no? Caminen siempre por el camino que yo les mostraré. ¿Recuerdan lo de ayer, no? La ley. ¿No? La ley entendida como un cauce, como un camino, no como una camisa de fuerza. Pero aquí nos topamos con esa realidad una vez más. Qué doloroso es constatar cuánto nos alejamos de Dios y todo lo que Dios hace por nosotros. Y el rechazo. Fíjense ustedes, en vez de darme la cara, me dieron la espalda. ¡Qué imagen más bella! Para específicamente, o vamos, más que específicamente, con mucha claridad, de una manera bastante plástica, bastante clara, yo no sé cómo llamarle, pero eso es. En lugar de la relación es cara a cara, ¿no? Me dieron la espalda, me ignoraron. Van a decir ustedes, padre, ¿y usted no sigue insistiendo en que esta semana se habla del bautismo? Sí.
pero sigue sin haber agua. Sí. Y en el Evangelio de Lucas que vamos a leer ahora, tampoco hay agua. Tampoco hay agua. Y entonces, Padre, ¿en qué quedamos? Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y entonces, ¿cómo quedamos? Porque si esta semana está prácticamente marcada por una formación, por una catequesis bautismal, ¿dónde queda lo bautismal aquí? Pues yo creo que sí lo vamos a captar, ¿no? Fíjense, los ritos antiguos del catecumenado, cuando usted hacía la profesión de fe, se ponía de espaldas a donde se oculta el sol y viendo donde nace el sol. Yo estoy haciéndolo exactamente porque aquí nace el sol. No se lo puedo enseñar a ustedes, pero aquí nace el sol, exactamente aquí donde estoy señalando. Entonces, sí, porque aquí es el este. Entonces, usted se ponía de frente y decía al diablo, te rechazo y por eso te doy la espalda. Le doy la espalda al diablo, a donde se oculta el sol. Y miro de frente a donde nace el sol. ¿Ok? Fíjense. Cuidado, los españoles no me van a entender mal, ¿de acuerdo? Porque evidentemente de cara al sol ya van a salir, ay padre, es franquista el padre, ¿no? Un momento. Entonces digo, se ponían de frente al sol, ¿ok? A donde nace el sol. Por eso las iglesias originalmente pues, sigue siendo, ¿no?, una cosa completamente válida, y se pelean algunos, ya vean ustedes las peleas litúrgicas que tenemos, ¿no? Y es una cosa que solo nosotros tenemos la razón, hombre. Hay cosas bellas también en el rito antiguo, claro que lo hay, ¿no? En el antiguo ordo hay cosas bellas, legítimas y válidas, y hay cosas bellísimas en el novus ordo, también, hombre. Pasa que esa peleadera en la que nos metemos, como que si solo celebrando de frente al sol, de espaldas al ocaso, entonces ahí sí, ad oriente, ahí sí es legítima, eso sí es visa válida, las demás no lo son. Madre de Dios, o sea, como que la validez dependiese de eso. Tiene su razón catequética, ¿no? Pero bueno. Entonces, fíjense, insisto, la belleza va a decir, padre, pero el Evangelio, pues hombre, piensen lo que vamos a hacer el día de la vigilia de la Pascua, cuando renovemos nuestras promesas bautismales. ¿Cómo vamos a comenzar renovándolas? Renuncias. Y la última renuncia son 3 renuncias, ¿no? A Satanás, padre y príncipe del pecado, sí renuncio. ¿Crees en Dios? Pero primero, para poder creer, hay que renunciar. Hay que rechazar el mal. Hay que rechazar al demonio. Entonces, esto es bautismal. Es netamente bautismal, si me lo permiten. Porque desde el momento en el que usted opta por Cristo, por la fuerza de Cristo, usted está rechazando el mal. Al rechazar el mal, usted está viviendo como bautizado. De eso se trata. Es decir, esto de la renovación de las promesas bautismales no es una cosa cualquiera. Tiene un sentido profundamente creyente. Entonces, claro, expulsa a los demonios por el poder de Satanás, el poder de Belzebú, lo que sea. No, señor. Es que el poder está en Cristo, que ha muerto y ha resucitado. Y entonces yo rechazo el mal. Claro, algunos de nosotros ahí andamos pidiéndole señales al Señor. No, si ya la tenemos. La señal está en la cruz. La señal está en su amor, en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Ya, eso es. Por eso sí tiene sentido bautismal. Porque se nos recuerda que lo propio de un bautizado es rechazar al mal. Vamos, hagamos oración. Tú, Dios de amor y vida, no dejas de llamarnos a cualquier hora y en cualquier lugar, a una vida plena y feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, no abandonas a tus hijos e hijas, aunque hayamos quebrantado tu alianza, y nos ofreces siempre tu perdón y abrazo de Padre. Tú, Dios fiel y lleno de ternura, te haces presente en medio de tu pueblo para devolverle la alegría, curarle la tristeza y abrirle un horizonte de esperanza. Tú, Dios Padre bueno, nos das este tiempo para que nos convirtamos y creyendo en tu Hijo Jesús podamos conocer, gustar y vivir el Evangelio como buena noticia ya en esta tierra, mientras caminamos hacia tu reino. Nosotros ahora llenos de alegría, te alabamos con nuestras torpes palabras,
pero tú bien sabes que ellas contienen lo mejor que hay en nosotros. Gloria y alabanza a ti, que nos despiertas y recreas cada día. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Francesco Faa Di Bruno, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Bueno, es jueves, así que por lo tanto ya saben, momentito de adoración que nos viene bien absolutamente a todos. Feliz jueves para todos.